Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. La selección española acaba de ser eliminada en los octavos de final frente a Marruecos, en lo que es un total fracaso. Tenía plantilla e impulso para mínimo meterse en cuartos, pero hoy cae ante una combativa y sorprendente Marruecos que le supo aguantar hasta los penaltis, ganándole el cupo al grupo de las 8 mejores del planeta. Esta roja fue de contrastes en esta Copa del Mundo. Tuvo un inicio espectacular dándole una paliza a Costa Rica de 7-0, pero luego se fue apagando de a poco. Frente a Alemania empataron, Japón les ganó y no pudieron ante Marruecos, llevando el partido hasta los penaltis, donde la suerte no estuvo de su lado. Esta selección española, de similar progreso que Alemania, en el último tiempo tiene buena posesión, genera ocasiones de gol, pero le hace falta un killer, un Guajevilla que haga los goles relevantes en instancias importantes. En este video los invito para que veamos cómo ha sido el camino de esta selección en la última década, iniciando desde la Euro del 2012 hasta llegar al presente. Un recorrido lleno de altibajos donde hubo títulos, eliminaciones dolorosas y presentaciones bastante destacadas en los diferentes torneos. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Para la Eurocopa del 2012, España se clasificó con honores, tal cual había sucedido con las clasificatorias para el Mundial de Sudáfrica. Aquella vez fue la líder absoluta. De 8 partidos disputados, los ganó todos y sumó 24 puntos, sacándole una gran ventaja de 11 a la segunda, la República Checa, que posteriormente también se clasificó por repechaje. La nómina escogida por Del Bosque para este campeonato conservaba la base de la campeona del mundo de 2 años atrás, solo con 2 variables en el 11 titular. El joven lateral izquierdo del Barcelona Jordi Alba y el lateral derecho del Real Madrid Álvaro Arbeloa. Y el gran ausente fue Carles Puyol, que por una lesión no pudo disputar esa Eurocopa que la tenía planeada como el último torneo que disputaría con la selección. Un mes antes de iniciar el campeonato, Puyol anunció su retiro definitivo del equipo nacional. El promedio de edad de la lista de los 23 convocados ya se le empezaba a notar el incremento con 26.7 años. Esta campaña la empezó España en el grupo C, donde fue la líder invicta con 7 puntos después de empatar frente a Italia 1-1, golear a Irlanda 4-0 y ganarle a Croacia 1-0. En cuartos de final les tocó enfrentar a la segunda del grupo B, la selección francesa, en un partido donde la gran figura fue Xabi Alonso, que marcó los únicos 2 goles del partido. El primero de cabeza tras una gran asistencia de Jordi Alba al 19 y el segundo de penalti al minuto 91. En semis, España por segunda vez consecutiva en un torneo oficial se encontró a su vecina de la península ibérica, la selección portuguesa. Esta vez el partido fue más parejo. Ambas selecciones tuvieron opción de marcar, pero no fueron capaces de concretar. El partido se fue a la prórroga, donde tampoco se sacaron ventaja. Y en la tanda de penaltis, España ganó el tiquete a la final después de la tajada de Iker Casillas a Rui Patricio y de que Bruno Alves estrellara su cobro en el travesaño. En la final, España de nuevo en el mismo campeonato enfrentó a la selección italiana. En el primer partido, tal cual lo repasamos, había quedado 1-1, por lo que de aquella final se esperaba un partido bastante parejo y cerrado. Sin embargo, el desenlace fue muy distinto al de esa primera ronda. Los ibéricos se impusieron con una goleada de 4-0, con goles de David Silva al minuto 4, Jordi Alba al 41, Torres al 84 y Juan Mata al 88. Aquella final tuvo el marcador más abultado hasta el momento en la historia de la Euro, y España por tercera vez y segunda consecutiva se coronaba campeona de Europa. Para la Copa Confederaciones del 2013, organizada en Brasil, España llegaba con la etiqueta de gran favorita. Su 11 titular se mantuvo con respecto a la Euro del año anterior, y como gran novedad fue el mediocentro ofensivo Juan Mata, jugador que había estado en los procesos desde el 2010, pero que había tenido pocos minutos, siendo aquella Copa Confederaciones el primer torneo donde tuvo un importante protagonismo. El promedio de edad de la lista de los 23 convocados fue de 27.5 años. En primera fase, España demostró su favoritismo liderando el grupo B con puntaje perfecto, ganándole a Uruguay 2-1, dándole una paliza a Tahití de 10-0 con póker de Torres, triplete de Villa y doblete de Silva, y en el tercer partido derrotaron a Nigeria 3-0. En semis, España de nuevo enfrentó a la selección italiana, que participaba por haber sido la subcampeona de Europa, cupo cedido por España, que también era la vigente campeona del mundo en ese momento. Tal cual como en la final de la Euro en 2012, España fue la vencedora, aunque esta vez tuvo que sufrir mucho más.
El partido quedó empatado a 0 y se tuvo que definir a penaltis el tiquete a la final. En esa tanda hubo un gran porcentaje de aciertos por parte de ambas selecciones. En los 6 primeros cobros no hubo desaciertos y solo hasta el séptimo cobro se definió la serie. Bonucci desperdició su cobro por encima del travesaño y Jesús Navas fue el encargado de dar la clasificación a la final de España. En la final, España enfrentó a la local, la selección brasileña, que había hecho también una gran campaña tras liderar su grupo en la primera fase con puntaje perfecto y eliminando en semis a la selección uruguaya por 2-1. Si bien aquella final se veía bastante pareja, el mayor favoritismo era para la selección española, que era la vigente campeona del mundo y bicampeona de Europa. Sin embargo, el resultado fue opuesto a ese favoritismo. Brasil se impuso 3-0 con goles de Neymar y doblete de Fred, y España perdía su primera final con aquella generación dorada de jugadores en el que fue quizá el punto de quiebre de aquella gran época para los ibéricos. Para el mundial realizado en Brasil en 2014, España se clasificó como la líder invicta del grupo I. Sumó 20 puntos, producto de 6 victorias y 2 empates, superando a Francia, luego clasificada por repechaje con 17 puntos, y las eliminadas Finlandia, Georgia y Bielorrusia. Para este campeonato, las variaciones más importantes en la titular fueron Juanfran y Javi Martínez, utilizados cada uno en un partido de ese mundial, y la otra variación fue la inclusión de Diego Costa, que le ganó la titular a Fernando Torres, que fue tenido en cuenta para los segundos tiempos. El promedio de edad de la lista final de los 23 convocados fue de 27.7 años, siendo la séptima más longeva del campeonato. En la fase de grupos, España se ubicó en el B, compartido con Holanda, Chile y Australia. En el primer partido se repitió la final del mundial anterior. España nuevamente se medía ante la selección neerlandesa. El marcador le abrió Xabi Alonso de penalti al minuto 27 y todo parecía que ese era el marcador con el que cerraría el primer tiempo. Sin embargo, al minuto 44 Robin van Persie de palomita marcó el empate, con el que fue uno de los mejores goles del torneo. Hasta ese momento era lógico el resultado, teniendo en cuenta que se enfrentaban la campeona y subcampeona del mundial anterior, pero en el periodo complementario esa lógica se esfumó y Holanda hizo 4 goles, Robben al 53, Stefan de Vrij al 65, Van Persie hizo su doblete al 72 y Robben marcó también su doblete al minuto 80. De esa forma, Holanda tuvo su revancha del mundial pasado, dándole una goleada a España de 5-1. Para el segundo partido, España evidentemente necesitaba enderezar su camino frente a la selección chilena, pero en caso contrario, la selección sudamericana les eliminó con un resultado de 2-0, con goles marcados por Eduardo Vargas al minuto 20 y Charles Aranguis al minuto 43. Y de aquella forma, contra todos los pronósticos, la vigente campeona del mundo y vigente bicampeona de Europa era eliminada en primera fase, alimentando la maldición del último campeón, tal cual había sucedido con Francia en 2002, Italia en 2010 y como sucedería posteriormente también con Alemania en 2018. El tercer partido, España tuvo su única victoria, derrotando a Australia 3-0 con goles del Guaje Villa, el Niño Torres y Juan Mata. A pesar de esa inesperada y tempranera eliminación de España en Brasil 2014, la Real Federación Española de Fútbol confirmó a Vicente del Bosque en el cargo de entrenador. Aunque la selección ibérica se estuvo renovando torneo a torneo desde aquella Eurocopa del 2008, esa renovación se estaba dando más que todo en el banquillo. En ese último tiempo, el onceno titular tuvo pocas variaciones y en el Mundial del 2014 ya era evidente la longevidad de la plantilla. Para la Eurocopa del 2016, Del Bosque empezó a hacer la renovación de la selección titular. Xavi Hernández, Xabi Alonso, Fernando Torres y David Villa no fueron convocados e Iker Casillas se fue al banco, y las nuevas caras del once titular fueron David De Gea en el arco, Nolito como extremo izquierdo y Álvaro Morata en la delantera. El promedio de edad de los 23 convocados fue de 27.6 años. Para ese campeonato, España se clasificó como la líder del grupo C con 27 puntos, producto de 9 victorias y una sola derrota, superando a las también clasificadas Eslovaquia y Ucrania y a las eliminadas Bielorrusia, Luxemburgo y Macedonia del Norte. Ya en la Euro, España se ubicó en el grupo D, donde consiguió el segundo lugar tras vencer a la República Checa y Turquía y perder frente a Croacia. Y en octavos cayó eliminada frente a Italia 2-0 con goles de Chiellini y Pellé, y de aquella forma por segunda vez consecutiva fracasaba en un torneo oficial.
Inmediatamente finalizada aquella Euro del 2016, Vicente del Bosque anunció su retiro definitivo de los banquillos, y en su reemplazo fue nombrado Julen Lopetegui, quien había tenido un paso importante por las inferiores de la selección española, siendo campeón europeo en las categorías sub-19 y sub-21, y un paso sin mucho éxito en el Porto. En las clasificatorias a Rusia 2018, España tuvo una notable campaña, siendo la líder invicta del grupo G con 28 puntos, producto de 9 victorias y un empate, superando a Italia, Albania, Israel, Macedonia del Norte y Liechtenstein. Por esa gran campaña previa y por los amistosos disputados en ese momento, la selección española volvía a tomar fuerza y se creía que iba a tener una gran campaña en Rusia 2018. Infortunadamente, una mala decisión de Lopetegui arruinó esa prometedora campaña. En los días previos al campeonato del mundo, Julen Lopetegui aceptó ser el próximo entrenador del Real Madrid, decisión que fue comunicada al público de forma apresurada por Florentino Pérez, en una acción que no cayó para nada bien en la Real Federación Española de Fútbol, que decidió despedir de inmediato a Lopetegui 2 días antes de iniciar el Mundial, quedando al frente del equipo provisionalmente el asistente de Lopetegui, Fernando Hierro. La ausencia de Lopetegui afectó a la selección española, que de nuevo fue eliminada de forma tempranera. En la fase de grupos clasificaron como líderes del grupo B con 5 puntos, superando a Portugal en diferencia de gol, a Irán por 1 punto y a Marruecos en 4 puntos. En octavos enfrentaron a Rusia en un partido que parecía asequible para los ibéricos, pero para nada lo fue. El encuentro finalizó 1-1, en la prórroga se mantuvo el marcador y en los penaltis erraron Coque y Aspas, finalizando aquella tanda 4-3 a favor de la selección local, y España por tercer torneo consecutivo firmaba otro fracaso. Posterior al Mundial, Luis Enrique Martínez fue nombrado como entrenador, pero por la enfermedad y posterior lamentable muerte de su hija, abandonó el cargo temporalmente, quedando en su reemplazo su asistente Robert Moreno. En el naciente torneo de la UEFA, la Liga de las Naciones, España se ubicó en la Liga A4, compartida con Inglaterra y Croacia. Su rendimiento no le alcanzó para el primer lugar, que le daba acceso al Final Four. Finalizó en segunda posición, a 1 punto de la líder Inglaterra. Posteriormente, en las clasificatorias para la Euro 2020, España hizo una gran campaña liderando el grupo F con 26 puntos, producto de 8 victorias y 2 empates, superando a Suecia, Noruega, Rumania, Malta e Islas Feroe. En septiembre del 2020, Luis Enrique Martínez regresó al banquillo. Para este torneo, España solo conservaba en sus filas a 2 de los jugadores emblemáticos de aquel 2010, Sergio Ramos y Sergio Busquets. Sin embargo, para esta Euro, Luis Enrique solo pudo contar con Busquets porque Ramos recién se recuperaba de una lesión, lo que le dejó por fuera de la convocatoria. Del proceso con Lopetegui se mantuvieron Jordi Alba de Barcelona, Azpilicueta de Chelsea y Coque y Morata del Atlético de Madrid. Y como principales novedades desde la UEFA Nations League, Luis Enrique contó en el arco con Unai Simón de 24 años del Athletic de Bilbao, en defensa con Eric García de 20 años y Aymeric Laporte de 27 del Manchester City, en el medio campo con Pedri de 18 años de Barcelona y Dani Olmo de 23 años del Leipzig, y de atacantes Ferran Torres de 21 años del Manchester City y Mikel Oyarzabal de 24 años de la Real Sociedad. Por supuesto, hay que mencionar la presencia de la joven promesa del fútbol español Ansu Fati de 18 años, tenido en cuenta y siendo gran protagonista en las clasificatorias para la Euro, pero por una lesión no pudo estar en el torneo continental. En la Euro 2020, a España le tocó ubicarse en el grupo E, compartido con Suecia, Polonia y Eslovaquia. Su clasificación se dio en el segundo lugar, pero por el fútbol mostrado, sin duda mereció el liderato del grupo. Sin embargo, su falta de efectividad en los arcos rivales le hicieron firmar 2 empates. En octavos de final, le tocó enfrentarse a la segunda del grupo D, la selección de Croacia. Aquel partido, por trámite y merecimiento, los españoles lo tenían que haber ganado en los 90 reglamentarios. Incluso hasta el minuto 85 lo iba ganando 3-1. Pero en esos últimos minutos, Croacia empató el encuentro, obligando a la prórroga, donde España afinó puntería con Morata y Oyarzabal, que liquidaron el partido a favor 5-3. En cuartos de final, a la roja le tocó enfrentarse a la selección revelación suiza, que llegaba de eliminar a los penaltis a la favorita al título, la selección francesa. En ese partido, también por trámite, los españoles merecieron liquidar en los 90 reglamentarios, pero finalizó empatado a 1 gol, obligando a la prórroga, donde no se sacaron ventaja. Y luego a la tanda de penaltis, donde Shar Akanji y Rubén Vargas cerraron sus cobros, dándole el paso a España, que después de 8 años se volvía a meter en una semifinal de la Eurocopa.
En ese siguiente partido, el rival de España fue la selección italiana, en otro encuentro donde ocurrió más de lo mismo. España por trámite lo mereció ganar en los 90 reglamentarios, pero por la falta de claridad en el arco rival tuvo que firmar un empate a 1 que se fue a la prórroga y posterior a los penaltis, donde ya no tuvo la suerte que sí le acompañó en la tanda frente a los suizos. Dani Olmo y Morata fallaron sus cobros, dilapidando así esa gran opción de disputar la que hubiera sido la quinta final de la Roja. Y por qué no, su cuarto título con el que hubiera superado a la selección alemana, quedando como la líder de la historia europea. La selección española se clasificó a la Copa del Mundo Qatar 2022 liderando cómodamente su grupo con 19 puntos, superando a Suecia, Grecia, Georgia y Kosovo. Ya en territorio asiático se ubicó en el grupo E, compartido con Costa Rica, Alemania y Japón. En el debut le dio una paliza a los centroamericanos de 7-0, en lo que fue una clara advertencia de lo lejos que podía llegar en este campeonato. Pero esta se fue desvaneciendo conforme avanzó el campeonato. En el segundo encuentro empataron a un gol frente a Alemania con anotaciones de Morata y Füllkrug, y en el tercero Japón les dio tremenda sorpresa ganándole 2-1 en una épica remontada. De esa manera, España, pese a tener un espectacular comienzo de mundial, perdió la primera posición con Japón, y a octavos se clasificó segunda de su grupo, donde tuvo que enfrentar a la primera del grupo F, la selección de Marruecos, un rival que por lo menos en el papel estaba asequible, pero la realidad fue otra. El partido no tuvo goles tanto en el periodo ordinario como en los tiempos extra. Se fueron a la tanda de penaltis y la selección española erró sus 3 primeros cobros con Busquets, Sarabia y Soler, los autores de esos fallos que le entregaron el tiquete a Marruecos a los cuartos de final. Por el trámite del juego, España creó más ocasiones que Marruecos y mereció más en el marcador, pero los goles son amores y esos nunca le llegaron. En conclusión, esta selección española no cumplió con las expectativas con las que llegó a esta Copa del Mundo. Caer en octavos no era una opción para esta selección que por plantilla y por lo que venía haciendo en el último tiempo, como mínimo tenía que hacer presencia en los cuartos de final. En el debut pensábamos que íbamos a volver a ver a esa España de la Eurocopa pasada, pero conforme fueron pasando los partidos encontramos más a esa España irregular de la Nations League que encontró su tiquete al Final Four en los últimos minutos del partido. Sin embargo, el promedio de edad de esta selección es muy bajo, y ojito por lo que será el 2026, donde la mayoría de estos jóvenes estarán en una mejor edad con mucha más experiencia, y con la idea más clara de juego. Veremos si la Real Federación Española de Fútbol confirmará a Luis Enrique Martínez en el cargo, un entrenador que se ha ganado su permanencia y del que estamos seguros levantará esta selección de ese duro golpe. En la caja de comentarios danos tu opinión de esta selección española. ¿Mereció estar en cuartos de final o fue más que justa su eliminación? Amigos, gracias por haber visto este video, espero te haya gustado. Si fue así, por favor regálame tu like. Te dejo estos 2 videos recomendados para ti y te dejo también el botón para que te suscribas. Como siempre te digo, sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.